El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Estamos ya listos a un nuevo encuentro de Fila 9 Live a través del 9 Channel y aunque usted no lo crea, no está de invitado. Vuelve otra vez a la plataforma de Fila 9 Rodrigo Proaño luego de pasar por un largo proceso de COVID. Mi querido Rodrigo, primero que nada, más allá de la broma, mi abrazo a la distancia y mi alegría de verte repuesto luego de haber superado días que fueron muy duros para ti y para tu familia. Roberto, querido y amigos, qué gusto poder estar nuevamente con todos. Y te tomo la broma y la tomo bien, porque la verdad es que hay que recibir así la vida. Y en las oportunidades que te plantea la vida, y si esta es una, enhorabuena. Y que me alegra mucho poder estar de vuelta para acá. Sí, la verdad es que ha sido un proceso un poquito largo, ¿no? Y un poquito reflexivo, sobre todo en el momento de la enfermedad, la fuerza de la enfermedad, de comprender y entender lo que no alcanzamos tal vez a comprender y entender, tal cual lo comentábamos contigo, cuando hemos hablado incluso con especialistas, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nunca hemos negado el tema de la enfermedad y más bien hemos procurado siempre estar a buen recaudo, pues llegar a vivirla en primera persona es realmente otra experiencia totalmente distinta que también nos ayuda a enfocarnos y a mirar las situaciones, las realidades con una óptica un poco más amplia incluso de la cual la estábamos viendo anteriormente. Y lo único que yo diría en este punto, más allá de agradecer tu bienvenida y también a todos quienes han estado pendientes de la programación del 9 Channel, es el llamado de siempre a seguir cuidándonos, particularmente en Ecuador, donde el proceso de vacunación ha sido lento, donde la pandemia ha cobrado vidas y ha golpeado fuerte y la situación económica también no es del todo buena, pues el llamado para seguir cuidándonos, para tomar todavía todas esas medidas necesarias del distanciamiento, de la sanitización, del uso de mascarilla, para hacer una activación consciente, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos en este momento, porque también el país tiene que moverse, pero una activación consciente tal cual han descrito los especialistas, hasta que nos llegue el momento de la vacuna y donde podamos ir de a poco reinsertándonos también a esa nueva realidad que es la que ahora vivimos. Sí, no, a no bajar la guardia, no bajar la guardia bajo ningún concepto, pero sí nuestro llamado a poder iniciar, ojalá en el corto plazo, que es lo que la población necesita, un plan agresivo de vacunación, que es lo que nos va a ayudar a poder salvar nuestra salud física y nuestra salud económica, que también en el caso de los países en Latinoamérica mucho se ha afectado. Y de verdad, Rodrigo, de corazón, me alegra mucho verte bien y que te hayas incorporado una vez más al programa. Te mando un abrazo fuerte a la distancia. Veo que has perdido unas cuantas libras en el proceso. Pero te veo de buen ánimo. La receta está ahí, ¿no? Pero no se la recomiendo. O sea, la receta está ahí, pero no recomendable para nada. Deje así. Pero ese cambio de perspectiva, esa posición reflexiva y ese análisis, ese cambio, no sé, de forma de vivir, de ver las cosas, de lo que pasa cuando te enfrentas a una situación compleja como la que tú has atravesado, ¿no? Sí, totalmente, la verdad. Bueno, sí, será tema para tal vez conversar algún rato de estos aquí en el 9 Channel, porque vale la pena y porque nosotros siempre invitamos a los temas que proponen y a los temas que nos ayudan a reflexionar para construir un día a día mejor para todos. Bueno, y ya en materia, hoy tenemos temas interesantes, igual que siempre en las propuestas de Fila 9, y particularmente hoy vamos a hablar sobre esa sociedad, la sociedad nuestra, bueno, el planeta en general, el tema social y esas reacciones que se generan en más de una ocasión con ciertos niveles de violencia que llaman la atención, que cuestionan nuestras perspectivas
y también que nos invitan a mirar qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos un invitado de primera línea, es Simón Ordóñez, es sociólogo, columnista de Plan B y de La República, quien nos acompañará para realizar un análisis sobre este tema, Robert. Empezamos entonces en este encuentro. Bienvenidos. Estamos listos ya para una nueva entrega de Fila 9 y lo dicho, hoy tenemos el gusto de contar con Simón Ordóñez, es sociólogo, columnista de Plan B y La República. El tema del cual vamos a tratar, el cual vamos a analizar, es la sociedad y esas reacciones que han sido evidentes y que tienen niveles de violencia. Simón, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en Fila 9. Gracias, Rodrigo, y gracias, Roberto, por la invitación. Aquí a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias. Y tu criterio es muy valioso para poder hablar a fondo sobre este tema. Quiero que un poco describamos lo que está ocurriendo a nivel mundial con el asunto de la violencia. Estamos viendo niveles de violencia muy altos. Más allá de las coyunturas políticas a ser analizadas, vemos la gente está en ese punto de mírame y no me toques. En Estados Unidos, ayer en un centro comercial, una balacera producto de una discusión. La gente se puso a discutir, sacaron pistolas y se empezaron a echar bala. Vemos lo que está pasando en Colombia. Entonces, vemos violencia desde el marco político público a lo que ocurre en la parte ciudadana. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la especie humana hoy en este proceso COVID? Gracias, Roberto. A ver, verás, sobre el asunto yo quisiera remitirme a algunas investigaciones que existen sobre el tema y que más bien tenderían a negar este supuesto incremento de la violencia a lo largo de los últimos años, ¿no? Hay un libro muy importante de Steven Pinker que se llama Los ángeles que llevamos dentro. Él hace un análisis justamente de la violencia a lo largo, digamos, de los últimos, bueno, toma como 3.000 años para el análisis, pero él toma, básicamente, muestra cómo a partir del siglo XVI, sobre todo, ¿no? La violencia viene decayendo permanentemente, ¿no? Y esto lo mide a través de una serie de indicadores o series temporales muy largas y, por ejemplo, te muestra que el porcentaje de, digamos, el índice de homicidios o de muertes violentas, ¿no? Por cada 100.000 habitantes pasa de 10 por 100.000 habitantes en 1600 a ser a menos de 1 alrededor del año 2000, ¿no? Entonces, estas percepciones a veces de que vivimos un mundo absolutamente marcado por la violencia, son un poco falsas en relación a lo que la investigación científica dice, ¿no? Esto nos parece increíble porque, claro, todos los días vemos estos actos de los que tú nombrabas, ¿no? Tenemos ahora lo que nombrabas en Estados Unidos, o de vez en cuando se da una balacera por ahí, o lo que está ocurriendo en Colombia y este tipo de cosas. Y creo que esto se vincula con una cuestión que un psicólogo cognitivo muy importante llama sesgo de disponibilidad, ¿no? Es decir, cada vez nosotros construimos nuestras ideas del mundo a partir de lo que más fácilmente recordamos, ¿no? Entonces, como tenemos las redes, los medios de comunicación, y las redes y los medios de comunicación están hablando no de aquello que es normal, es decir, no han ocurrido hechos violentos en más de 17.000 millones de personas, digamos, pero han ocurrido en tres sitios. Y eso hace que nosotros asumamos que la violencia se está expandiendo de forma brutal, cuestión que no es real, ¿no? Entonces, podría ser entonces, Simón, tomando tus palabras y en base a la data estadística, que lo que ocurre es que esta masificación de las redes sociales, donde las cosas ya no se ven hacia lo lejos en un telescopio, sino que se ven como en una lupa de cerca, empiezan a cambiar justamente nuestra percepción de la realidad y hoy sentimos esa percepción de que hay más violencia que antes. Exacto. Tiene mucho que ver con las redes sociales y con los medios masivos de comunicación. Es decir, aquello que constituye noticia
digamos, casi siempre es aquello que sale de la normalidad. Por ejemplo, digamos, hay cálculos que muestran que 135,000 personas al día salen de la pobreza, al día, ¿no? Pero eso tú no lo ves en ningún medio, ni en ninguna red, ni en ningún lado, ¿no? Y sin embargo, a veces tenemos la percepción de que la pobreza está creciendo, ¿ya? Y sobre esos hechos, además, estructuran su discurso ciertos grupos violentos y que quieren, de alguna forma, destruir este proceso civilizatorio que tanto tiempo de construcción ha costado, ¿no? No sé, digamos, si ustedes recuerdan, quizás en nuestra juventud, yo me veo más viejo que ustedes, pero debo ser más o menos contemporáneo, ¿no? Ese es un tema de percepción nada más, porque sí creo que soy contemporáneo. Bueno, yo tengo la barba blanca y la calva y esta cosa, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, las fiestas a las que acudían mis hermanos, yo soy cuencano, no había fiestas donde no terminara en puñetiza, ¿no? En puñetes, claro. En puñetes. Ahora, si es que tú ves ese tipo de actos, ¿no es cierto?, te resultan de unos seres totalmente salvajes y primitivos, ¿no? Entonces, pasan muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Cada vez la gente se ha vuelto un poco más civilizada, respeta la cola, saluda, es decir, hay una cantidad de cosas positivas, pero lo otro nos hace ver como que no ocurre eso. Es decir, un acto de, digamos, recuerdo por ponerles un ejemplo, creo que se dio en México una violación de una chica en un Uber, ¿ya? Y eso llegó acá, todo el mundo supo y la gente empezó a tenerle miedo al Uber, ¿no es cierto?, que debe tener no sé cuántos millones de carreras diarias y eso multiplicado por todos los días, pero un solo acto hizo que la gente piense que a través de Uber se podrían producir violaciones. Entonces, sí hay una distorsión muy, muy grande de esto, ¿no? Sin negar, obviamente, que hay, digamos, grupos de fanáticos, grupos que están básicamente contra el mundo capitalista y contra la civilización, ¿no es cierto?, que están permanentemente buscando, digamos, generar violencia, lo que está ahora pasando en Colombia, lo que pasó en febrero del 2019, en octubre del 2019, acá y también en Chile, ¿no es cierto? Están tratando de generar violencia y de dar al traste con todo este proceso civilizatorio que ha sido tan largo, tan permanente, que tantos siglos de trabajo continuo, de educación continua le ha costado a la humanidad, ¿no? Totalmente. Y me parece muy interesante lo que acabas de decir, ese análisis y esa perspectiva también, Simón. Ahora, geográficamente ubicándonos en nuestro país, en el contexto, y desde tu perspectiva, más allá inclusive de la data, ¿la percepción ha llegado a sobrepasar inclusive tal vez a la tabulación, a las cifras numéricas? Y me refiero al hecho de sentir, por ejemplo, niveles de inseguridad, de sentir, por ejemplo, niveles como de acoso, niveles de prepotencia. Hoy por hoy, por ejemplo, la gente sale, conduce su vehículo, pero se mantiene a buen resguardo porque sabe que en cualquier momento puede haber un acto de violencia generado por situaciones realmente simplonas o descomplicadas, como un semáforo, como un atascamiento ligero o algo por el estilo. Como te digo, más allá de la tabulación, ¿cuál es la percepción, el análisis que tú haces geográficamente ubicándonos en nuestra realidad país? Verás, si hablamos del Ecuador, yo creo que efectivamente tenemos esa percepción de que a veces la gente se ha vuelto más violenta, ¿no? Pero creo que si nosotros ponemos a nuestras propias vidas, las de nuestros hijos, hermanos y toda la cosa, creo que cada vez hay actos, cada vez somos menos violentos, así lo percibamos de otra forma, ¿no? Yo, bueno, recuerdo, por ejemplo, mi escuela o cosas así, donde era muy común, ¿no es cierto?, que los asuntos los arreglemos yéndonos al llano, le decíamos nosotros, que
era ahí a la vuelta de la escuela a darnos de puñetes, ¿no? Y no había un problema de sentirse acosado con bullying, con nada de estas cosas, ¿no? En el colegio los asuntos se arreglaban, los profesores nos daban guantes en la hora de educación física, ¿no es cierto? Y actuábamos de esa forma, ¿no? Entonces creo que sí hay una excesiva, digamos, esto que les llamo, esto, sesgo de disponibilidad se llama esto, ¿no? Entonces, construimos nuestras ideas a partir de, claro, en la red social aparece un muerto, ¿no? Aparece un muerto a tiros, digamos, y pensamos que a la vuelta de la esquina también nos van a matar a nosotros, porque nuestra memoria y lo que percibimos de la realidad es eso que, lo que guardamos de la realidad es eso que se graba en la memoria, que está como recuerdo inmediato, ¿no? Entonces sí, pero, y claro, a partir de eso también un poco tendemos a refugiarnos, a andar con un poco más de miedo, ese tipo de cosas. Pero si tú ves al mismo tiempo, la gente cada vez, sí hay, pero uno ya les llama estos bestias, ¿no? Digamos, porque sí hay, la gente empieza a respetar un poco más las leyes de tránsito, para que la gente dejan el paso cebra libre. Es decir, son estas formas de civilidad que permiten, digamos, ir dejando de lado, y esto es un poco lo que plantean desde Freud hasta Norbert Elias, esto, gente que trabaja los procesos de civilización. Es decir, mientras más nos alejamos de los instintos y de nuestras pasiones, más logramos civilizarnos y logramos convivir de mejor forma con los otros. Hay, por ejemplo, un punto, y qué reflexión tendrías tú o perspectiva, respecto de que la evidencia, y citándolo, recogiendo también tus palabras de lo que estamos conversando, la evidencia mediática está superando a la evidencia numérica, de acuerdo a la percepción Totalmente. que acabas de decir. Porque claro, hay hechos, enhorabuena que sean todavía hechos, aunque aislados y sorpresivos, muy llamativos, por ejemplo, el tema de actos de estilo sicariato que se han cometido en tiempos recientes, que llaman mucho la atención y que ponen en zozobra, por ejemplo, a la ciudadanía. Pero esa evidencia mediática puede sobrepasar incluso al tema de la psiquis de la gente y hacerla reaccionar de una forma de retraerse, de guardarse encima en esta temporada de confinamiento, a procurar estar a buen cuidado, digo yo. ¿Cómo influye directamente ese tema ya en la psiquis de la gente? Ahí tienes toda la razón, ¿no? Es decir, creo que como estamos plagados de este tipo de información, ¿no es cierto? Las personas no manejan estadísticas, ¿no es cierto? No manejan estadísticas, en general no se leen muchos libros, pero sobre todo hay un problema aquí un poco con los números, con ver la estadística, con ver series históricas, y hay algunos que vienen haciendo esto justamente para mostrar que el mundo está mucho mejor de lo que uno cree en realidad. En eso soy medio optimista, pero sí, a ratos creemos que está peor, ¿no? Creemos, por ejemplo, hay muchos discursos que vienen desde la izquierda, desde el ecologismo, creemos un poco en la idea del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Entonces, tendríamos que volver hacia una sociedad prácticamente campesina, hacia una sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, hay datos justo de este autor, de Pinker, que les decía, entonces, no tengo el dato exacto en este momento, pero a partir, por ejemplo, encuentran una serie de tumbas, digamos, de cadáveres humanos que datan desde hace 2000 o 4000 años, ¿no? Entonces, encuentran huellas en estos cadáveres, más o menos que cerca del 10, el 12% de las personas en esa época morían en actos de violencia, ¿ya? En este momento, solamente Ciudad Juárez, Caracas y alguna otra ciudad que se me va, pasan del 30 por 100,000. ¿Ya? O sea, las ciudades más violentas del mundo son mucho menos violentas que las sociedades primitivas. Entonces, es interesantísimo porque nos cambia un poco el chip y también nos cambia la forma en la que deberíamos afrontar nuestra cotidianidad, ¿no?
Vamos a seguir conversando de este tema con Simón Ordóñez, sociólogo, columnista en Plan B y en La República. Vamos a la pausa y al regresar quiero retomar justamente entonces cómo tomar esos correctivos para poder cambiar nuestra percepción de un mundo, como tú lo dices, mucho más positivo y más optimista. Ya regresamos con más. Esto es Fila 9 Live. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Continuamos en Fila 9 Live a través del 9 Channel, conversando en este encuentro con Simón Ordóñez, sociólogo, columnista en Plan B y en La República. Entonces, continuando lo que dejamos antes de la pausa, si la dura data indica que hay una disminución numérica, pero a lo que vivimos hoy, estando en el confinamiento, con las noticias en la mano, donde lo primero que hace el ser humano cuando se levanta en la mañana, antes inclusive de ir al baño, es prender el celular a ver si no le ha llegado algún mensaje. Entonces, estamos conectados con esta sobresaturación de información y de tecnología, y esta información que va llegando y evidentemente llama mucho más la atención lo violento que lo pacífico. Entonces, uno se va quedando con esto. Entonces, tienes en la cabeza, en octubre casi se nos meten a las casas, manifestaciones, quemaron edificios, uno tiene esa foto de guerra. Ves lo que pasa en Chile, ves lo que está pasando en Colombia. En Estados Unidos hay un tiroteo en cualquier momento y sale en las noticias y se amplifica en el mundo entero. Entonces, sumado, y estoy encerrado en mi casa, tengo terror de salir a contagiarme con COVID, entonces vivo en una situación donde ya empiezo a sentir un trastorno. Tú más allá que yo sabes que una persona a los 21 días dice está en capacidad de generar un cambio sustancial de hábito en su comportamiento. Hoy que has tenido a la gente confinada tanto tiempo y expuesta a tanta violencia a través de los distintos medios, ¿cómo quitar este sabor amargo de la boca? Bueno, es una respuesta bastante complicada de dar. Es una pregunta muy complicada. A ver, quiero referirme a una cosa antes, solamente para mostrar esto que venía sosteniendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los seres a los que quizás más detestamos las personas democráticas de América Latina es a Maduro y a su régimen, ¿no? Y se habla de que es un régimen efectivamente asesino, como lo es, o sea, es un régimen que usa la violencia permanentemente y todo eso. Pero si comparamos a Maduro, ¿no es cierto?, con Mao, ¿no es cierto?, o con Stalin. O con Stalin, claro. Que estamos hablando además, o con el propio Lenin, estamos hablando solamente de hace un siglo, en el caso de Lenin, ¿no es cierto?, de Ulyanov, no el que va a salir. Entonces, él no es capaz de eso. Mao, ¿no es cierto?, Mao, que solamente en la gran hambruna china mata de hambre, ¿no es cierto?, voluntariamente a cerca de 40,000 personas, de 40 millones de personas, ¿no? Millones de personas de hambre, ¿no? O pensar lo que fueron esos procesos, lo violentos que fueron, ¿no es cierto? Comparado eso con el régimen de Maduro y con lo que pasa ahora, realmente
casi son niños de pecho, sin dejar de preocuparnos por todo lo que eso ocurre. Ahora, yo creo que tratando de dar respuesta a esto que tú me decías, sería importante, por ejemplo, si manejáramos otro tipo de información en los medios masivos, sobre todo la televisión y a veces la radio, que es a veces donde más informan, y en las redes es mucho menos controlable, ¿no? Porque ahí todo el mundo mete mano y ya está. Pero, por ejemplo, si es que nosotros diéramos este dato diario, ¿no? ¿Cuántas personas han salido de la pobreza por día, ¿no? Si es que en lugar de decir, digamos, habría como plantear así, ¿no? Hubo 4, digamos, en este año ha habido, digamos, 100 o 200 femicidios. Podríamos hablar de los que no ha habido, ¿ya? O en el caso del COVID, por ejemplo, que está y que nos ha llevado a este confinamiento tan duro. El COVID, pese a la gravedad que tiene, no voy a negar la gravedad del COVID, pero estamos hablando, si mal no recuerdo, se me están escapando los datos de este momento, pero creo que el mundo este rato todavía no llega a los 3 millones de muertos, ¿no? En una población de 7.800 millones de personas, ¿ya? Y creo que en el peor de los casos llegará tal vez a los 5 millones de muertos, ¿no? La gripe española, ¿no es cierto?, mató a 60 millones de muertos cuando la población del mundo era de 1.400 millones de personas. Porcentualmente no tiene nada que ver uno con lo otro. No tiene nada que ver. Y sin embargo, estamos totalmente aterrados, y está bien usar las máscaras, las mascarillas, y está bien cuidarse y toda esta cosa. Pero como la enfermedad había sido medio desplazada del mundo, en el mundo ya no vivíamos expuesto a una peste o a este tipo de cosas, tenemos la sensación de que salimos a la puerta y que el COVID está ahí esperándonos, ¿no? Y estadísticamente, ¿no? Estadísticamente, la proporción, la letalidad del virus y el número de personas infectadas y todo eso es bastante reducido frente a lo que ha hecho el mundo para enfrentarlo. O sea, tal vez el mundo ha exagerado un poco para enfrentar esta cosa, que es una cosa grave que a todos nos da miedo, pero que no es tanto como lo que ha pasado la humanidad en otros momentos. Un tema complicado, la verdad, el de comprender, entenderlo, y claro, abstraernos de una realidad en la que estamos día a día inmersos, porque claro, es como tratar de cambiar, no sé si la historia o los hechos, pero cambiar de switchar de la noche a la mañana y de comprender que la data muestra otra información versus la percepción. Y claro, dentro del proceso de la racionalidad humana, cuando ponemos a trabajar el cerebro y nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero si acabo de ver un acto acá, acabo de ver otro acá, otro allá, lo escucho, lo veo, está en las redes, lo escucho en noticias, ¿cómo comprendo esta situación? Y ahí viene el tema. En el proceso entonces de construcción de la racionalidad humana, Simón, al hablar de estos miles de años de los cuales estamos conversando, ahí es donde vamos mutando entonces el tema y estamos hablando de niveles distintos o diferentes o manifestaciones distintas de violencia a las cuales estamos viviendo hoy por hoy y nos vemos abocados, que eso sumado a una difusión mediática donde hoy por hoy tenemos periodistas atrás de las redes sociales, y digo periodistas, ¿no? Atrás de redes sociales que publican información y relatan los hechos, pues el ambiente de zozobra lógicamente va a crecer y la percepción va a ser aún mucho mayor. Sí, o sea, lamentablemente ocurre eso, ¿no? O sea, hay esta tendencia a irnos por lo malo que ocurre, ¿no? Ocurre un hecho violento, un asesinato, todo eso es noticia. Aquello que está ocurriendo todos los días, pero que está dentro de la normalidad, no es noticia, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí es que se distorsiona tanto nuestra percepción. Miren, esto no les va a gustar a las amigas feministas, pero es así. O sea, por ejemplo, se está hablando mucho de los temas de femicidio. Ellas, en su discurso, ellas dicen todos los días, nos están matando, ¿no? Ese es prácticamente su discurso, ¿no? Pero también los datos muestran que cada vez hay menos asesinatos a mujeres. Cada vez hay menos, pero se ha reducido radicalmente.
Por ejemplo, otra cuestión, digamos, cuando ocurre lo de la muerte de Floyd en Estados Unidos. George Floyd, así es. Claro, y se arma todo el relajo y empiezan a quemar ciudades y a toda esta cosa. También hay una serie de gente que sale a decir no, o sea, la situación sin dejar de tener problemas, ¿no? Pero la situación de los afroamericanos en los Estados Unidos ha mejorado significativamente, ¿no? De hecho, acababan de tener un presidente afro, ¿no? Acababan de tener un presidente afro. El mayor crecimiento de matrimonios interraciales se da en los últimos 50 años, y algo que era rechazado hace 50 años ahora es totalmente aceptado. Es decir, es una sociedad mucho más democrática, pero ese discurso sobre esa muerte, que fue un acto canallesco digamos, posiblemente de un supremacista racial o cualquier cosa de esas, porque esos tipos siguen existiendo, pero ese hecho hace que se deje de ver todas las mejoras que en esa sociedad han tenido las comunidades afroamericanas. Simón, te agradezco muchísimo. El tiempo nos come como ocurre habitualmente, y más cuando las conversaciones se prestan para poder llegar a conclusiones tan interesantes. Y me quiero quedar con esa búsqueda, con sembrar esa búsqueda en nuestra audiencia de las cosas positivas que se ocurren, el no dejarnos llevar de la percepción. Ahora que en este mundo actual de la comunicación, mucho más allá de la premisa, siempre las cosas probablemente nunca son lo que son, pero siempre son lo que parecen. Entonces, dejarnos de guiar de la percepción de la violencia y tratar de encontrar los datos de lo positivo, de la certidumbre de lo que está ocurriendo de manera positiva en el mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias, y a las órdenes cuando deseen, estoy de nuevo con ustedes. Qué gentil, Simón. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Rodrigo. Gracias, Roberto. Un gusto. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Muy bien, eso lo que hemos dejado hoy con puntos suspensivos, porque yo creo vale la pena hablar de lo que está ocurriendo, la violencia, la dependencia en las redes sociales. Sí, nos enfrentamos a un mundo diferente, distinto, donde la percepción va mucho más allá de la data. Es la forma como me llegan los hechos, y esa distorsión que tenemos de una realidad que la vemos hoy mucho más violenta. Así es como la percibimos, Rodrigo. Y me parece interesante la perspectiva de Simón, la verdad. Me deja reflexionando sobre varios puntos, y particularmente sobre el tema de la data versus la inmediatez, cosa que, por cierto, es en más de una ocasión cuestionada, ¿no? Y tantos errores que se han cometido, situaciones que se han generado por esa inmediatez, entre comillas, hasta procesos electorales cuestionados por el tema de la inmediatez y de las cifras que se muestran. En fin, tanta situación que puede ser una perspectiva distinta tal vez a la que muchos pudieron haber esperado, pero un análisis que nos invita a una reflexión y también a hacer nuestro propio análisis de forma mucho más sesuda y mucho más objetiva.
Sí, y se suda cuando hace calor. Muchísimas gracias también. Vamos a mandarle un abrazo al Panchito Carrión. Lo siento, me quedó la pelota boteando en el área. Al Panchito Carrión, que también estuvo muy preocupado por tu salud, mi querido Rodrigo. Con él abrazo grande, Pancho. Hemos estado hablando de manera permanente, donde retransmiten en Extrema FM la señal de Fila 9 Live. Allá en la zona centro del país, en 92.5 FM, nos escuchan el día martes en la noche en simultáneo, ahí está el audio en vivo, y también nos escuchan el fin de semana, el día sábado. Así es que pendientes de la señal de Extrema 92.5 FM en toda la zona centro del país. Y gracias también a todos los que se van sumando semana tras semana a la propuesta que tiene el Facebook en el 9 Channel. Vayan, den una vuelta por nuestra página, nos dan un like, un me gusta, ingresan y automáticamente tienen acceso a los contenidos que se van generando. Para el jueves catadistas en horas de la noche, no se lo pueden perder. Nuevamente, gracias y qué gusto estar de vuelta. Me encanta verte de vuelta, compadre. Nosotros nos despedimos aquí con esta entrega de Fila 9 Live. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo, Robert. Abrazo. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.